¿Por qué esperar a que el mundo cambie si tú puedes ser el cambio? ¿Acaso no es más sabio cultivar tu propio jardín interior antes de intentar arreglar el paisaje exterior? En el viaje de nuestra existencia, el autoenfoque es crucial para atraer a tu vida lo inimaginable. Es por eso que en este video nos hemos propuesto recopilar una serie de lecciones y citas a conciencia que resonarán en tu ser para hacer alcanzable lo que crees que es realmente imposible. Por ello, si es tu primera visita a mi canal, te ruego que me brindes tu apoyo suscribiéndote y dando like al video, así podré continuar creando más contenido como este en el futuro. Estas palabras están destinadas a ser un bálsamo para el alma, un recordatorio de que la adversidad es efímera y que la fortaleza reside en tu interior aguardando ser despertada. Te animamos a abrir tu corazón y tu mente a estas poderosas palabras, permitiéndoles penetrar en tu ser, alimentar tu espíritu y elevar tu ánimo, porque juntos podemos transmutar la oscuridad en luz y encontrar la fuerza para avanzar. Pero antes de comenzar, como de costumbre, tengo un desafío para ti. Mira hasta el final y no te pierdas ningún principio importante, porque uno de ellos podría ser la clave que transforme tu vida para siempre. 1. El arte de la ataraxia. Adentrémonos en ese estado profundo de serenidad que no depende de lo que ocurre afuera, sino de la estabilidad que cultivamos dentro. La ataraxia no es indiferencia ni frialdad emocional, es la capacidad de permanecer firmes incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Imagina por un instante que navegas en medio de una tormenta. Las olas golpean con fuerza, el viento ruge, el cielo se oscurece. Y aún así, dentro de ti, algo permanece inmóvil. No niegas la tormenta, pero tampoco permites que te gobierne. Esa quietud interior es la verdadera esencia de la ataraxia. En la vida, las tormentas adoptan muchas formas: conflictos, pérdidas, decepciones, enfermedades, incertidumbre. No podemos evitarlas, pero sí podemos decidir cómo responder ante ellas. Mantener la serenidad no significa ignorar el dolor, sino enfrentarlo con claridad y dignidad. Marco Aurelio nos recordaba que la verdadera tranquilidad nace del orden interno. Cuando aprendes a gobernar tu mente, ningún caos externo puede robarte la paz. Cada desafío se convierte entonces en un entrenamiento silencioso para fortalecer tu carácter. La calma no surge por casualidad. Se cultiva, se entrena, se practica a diario. Por ejemplo, comenzar el día con unos minutos de reflexión puede cambiar por completo la forma en que enfrentas lo inesperado. Visualizarte respondiendo con equilibrio ante los retos prepara tu mente como una armadura invisible. Otra herramienta poderosa es la atención plena. Cuando habitas plenamente el presente, el ruido del pasado y la ansiedad del futuro pierden poder. Tu mente se aquieta, tu respiración se vuelve ancla, y desde ahí, todo se vuelve más claro. También es esencial observar el diálogo interno. Las palabras que te repites a diario construyen o destruyen tu paz. Reemplazar la crítica por comprensión y el miedo por confianza transforma lentamente tu estado interior. Decirte esto también pasará no es resignación, es sabiduría. Desde esta calma nace una toma de decisiones más consciente. Cuando la mente no está secuestrada por la emoción, actúas con coherencia, con propósito, alineado con tus valores más profundos. Ya no reaccionas, eliges. Tal vez hayas notado cómo, bajo presión, solemos actuar de manera impulsiva. La ataraxia rompe ese patrón. Te devuelve el control. Te devuelve a ti. Existen prácticas sencillas que fortalecen este estado. Una de ellas es la visualización negativa, un ejercicio estoico que consiste en imaginar brevemente los posibles escenarios difíciles, no para temerlos, sino para aceptarlos con serenidad. Paradójicamente, esto reduce el miedo y aumenta la gratitud por el presente. Otra práctica poderosa es la gratitud consciente. Al final del día, reconoce al menos 3 cosas por las que puedes agradecer. Este acto sencillo reprograma tu mente hacia la abundancia y la calma. Con el tiempo, notarás cómo algo cambia dentro de ti. Te vuelves más estable, más centrado, más fuerte sin endurecerte. Comprendes que la serenidad no es un destino, sino una forma de caminar. Como dijo Epicteto, no pidas que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden y vivirás en paz. Ese es el arte de la ataraxia. Y está al alcance de quien decide mirar hacia adentro. 2. Dominando la voluntad. Imagina que te enfrentas a un desafío que parece imposible.
El tiempo se agota, los recursos son escasos y cada intento parece empujarte hacia atrás. En ese punto, no es la inteligencia ni el talento lo que define el resultado, sino la fuerza de tu voluntad. La voluntad es el motor silencioso que transforma la intención en acción. Es lo que te mantiene en pie cuando todo invita a rendirse. Y como todo músculo, puede entrenarse. He vivido momentos donde abandonar parecía la opción más sensata. Proyectos estancados, energía agotada, dudas constantes. Pero fue precisamente ahí donde comprendí que la voluntad se fortalece cuando decides avanzar incluso sin garantías. Entrenar la voluntad implica disciplina, pero también estrategia. Dividir grandes objetivos en pasos pequeños reduce la carga mental y genera impulso. Cada pequeño avance refuerza la confianza y te recuerda que sigues en movimiento. La constancia supera al talento cuando el talento se cansa. Y la voluntad, cuando se cultiva, se convierte en una fuerza imparable. No se trata de forzarte sin descanso, sino de aprender a sostener el esfuerzo con conciencia. De entender que cada día que eliges no rendirte, te estás convirtiendo en alguien más fuerte que ayer. Y así, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, descubres que aquello que parecía inalcanzable comienza a ceder ante tu determinación. Porque la verdadera victoria no es vencer al mundo, sino gobernarte a ti mismo. La atención plena nos enseña a habitar cada instante con intención, a estar presente sin juicio, sin prisa, sin huir de la hora. Cuando realmente estás aquí, descubres que la vida no ocurre en el pasado ni en el futuro, sino en este preciso momento. Y ese descubrimiento, aunque sencillo, tiene el poder de transformar por completo tu manera de vivir. Vivir en el presente no significa ignorar el mañana ni borrar las lecciones del ayer. Significa comprender que el único lugar donde puedes actuar, sentir y decidir es aquí. El ahora es el único punto donde existe poder real. Todo lo demás es memoria o imaginación. Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por la historia que construimos alrededor de ello. Anticipamos pérdidas, tememos resultados, revivimos errores. Sin darnos cuenta, sacrificamos la paz del presente por escenarios que aún no existen. Practicar la presencia es romper ese ciclo. Cuando aprendes a anclarte en el momento actual, descubres una claridad nueva. Tus pensamientos se ordenan, tus emociones se suavizan, tu respiración se vuelve un refugio. Y desde ese espacio interno, incluso los problemas más complejos parecen perder peso. Vivir en el presente también implica aceptar la impermanencia. Nada permanece igual, y eso no es una amenaza, sino una verdad liberadora. Comprender que todo cambia nos ayuda a soltar el apego y a valorar lo que tenemos mientras está aquí. Marco Aurelio nos recordaba que no debemos vivir como si tuviéramos 1000 años por delante, sino como si cada día fuera un regalo que merece atención plena. Cuando adoptas esta visión, comienzas a tratar cada momento con respeto, con gratitud y con humildad. Practicar la presencia puede comenzar con actos simples, caminar sintiendo cada paso, escuchar sin interrumpir, observar sin juzgar. No se trata de hacer más, sino de estar más. Devolverle profundidad a lo cotidiano. Y cuando la mente divaga, no te castigues. Regresa con suavidad. Cada regreso es una victoria silenciosa. Cada instante consciente fortalece tu dominio interior. 4. La disciplina del espíritu. Existe una idea errónea de que la disciplina es una forma de castigo. En realidad, es un acto de amor propio. Es la estructura que sostiene tu crecimiento cuando la motivación se desvanece. Sin disciplina, incluso los sueños más nobles se diluyen con el tiempo. La disciplina no nace de la rigidez, sino del compromiso. Es elegir hacer lo que debe hacerse incluso cuando no apetece. Es levantarse cuando el cuerpo pide quedarse. Es actuar alineado con tus valores, no con tus impulsos. Los estoicos comprendían que la libertad auténtica no surge de hacer lo que se quiere, sino de querer lo que se debe hacer. Cuando entrenas tu disciplina, recuperas el control de tu vida. Ya no reaccionas al mundo, respondes con intención. En mi propia experiencia, he aprendido que la disciplina se construye en los pequeños actos diarios. Cumplir una promesa contigo mismo, mantener una rutina, respetar tus límites. Estas decisiones, aunque parezcan insignificantes, moldean tu carácter con el tiempo. También es importante entender que la disciplina no exige perfección. Habrá días de caída, de cansancio, de duda.
La clave no está en no fallar, sino en volver a levantarte sin castigarte. La constancia supera a la intensidad. Cuando desarrollas disciplina interior, la vida deja de sentirse caótica. Tus acciones comienzan a alinearse con tus valores y esa coherencia genera paz. Una paz que no depende de circunstancias externas, sino de tu compromiso contigo mismo. 5. La fortaleza silenciosa. Existe una fuerza que no grita, que no se exhibe, que no busca reconocimiento. Es la fortaleza interior. Aquella que se manifiesta cuando eliges actuar con dignidad incluso cuando nadie está mirando. La verdadera fortaleza no consiste en imponerse sobre los demás, sino en gobernar tus propias reacciones. En mantener la calma cuando otros pierden el control. En actuar con integridad incluso cuando sería más fácil rendirse. Esta fortaleza se cultiva en silencio, en la intimidad de tus decisiones diarias. En cómo respondes al fracaso. En cómo tratas a los demás cuando estás cansado. En cómo te hablas cuando fallas. Los estoicos entendían que el verdadero poder nace del dominio interno. No necesitas controlar el mundo para vivir en paz. Solo necesitas aprender a gobernarte a ti mismo. Cuando desarrollas esta fortaleza, nada externo puede quebrarte. Las críticas pierden fuerza. Las dificultades se transforman en lecciones. Y el miedo deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro. Recuerda, no estás aquí para vivir una vida perfecta, sino auténtica. Cada desafío es una oportunidad para crecer, cada caída una lección, cada amanecer una nueva posibilidad. Y así, paso a paso, con calma y determinación, te conviertes en alguien más consciente, más firme, más libre. Porque al final, la verdadera victoria no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Con el tiempo desarrollé una comprensión más honesta de mí mismo. Dejé de huir de mis defectos y comencé a observarlos con curiosidad en lugar de juicio. Comprendí que el autoconocimiento no consiste en castigarse por lo que uno es, sino en reconocerse con valentía para poder transformarse con sabiduría. A medida que profundizaba en este proceso, descubrí que muchas de mis reacciones no nacían del presente, sino de viejas heridas, creencias heredadas y miedos no resueltos. El estoicismo me enseñó que no puedo cambiar aquello que no soy capaz de ver. Y ver requiere silencio, honestidad y coraje. El autoconocimiento no es cómodo. A veces duele. A veces confronta verdades que preferiríamos ignorar. Pero también libera. Porque una vez que reconoces tus patrones, ya no estás condenado a repetirlos inconscientemente. Empiezas a elegir con intención. Una práctica poderosa es la autoobservación diaria. Al final del día, pregúntate, ¿qué pensamientos dominaron mi mente hoy? ¿Desde dónde actué? ¿Desde el miedo o desde la calma? ¿Fui fiel a mis valores? Este ejercicio no busca perfección, sino claridad. Y la claridad es el primer paso hacia la transformación. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por las cosas, sino por la forma en que las interpretamos. Cuando comprendes esto, recuperas el control interno. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder conscientemente. Ese cambio, aunque sutil, lo transforma todo. Conocerte a ti mismo también implica aceptar que estás en constante evolución. No eres la misma persona que fuiste ayer, ni serás la misma mañana. Y eso no es una debilidad, sino una oportunidad infinita de crecimiento. Cuando te observas con honestidad, descubres qué te fortalece y qué te debilita. Descubres qué pensamientos te elevan y cuáles te encadenan. Y desde esa comprensión nace una libertad profunda, la libertad de elegir quién deseas ser, momento a momento. 7. El dominio de las emociones. Las emociones son mensajeras poderosas, pero si no aprendemos a escucharlas, terminan gobernándonos. Muchos viven atrapados en reacciones impulsivas, creyendo que sentir intensamente es sinónimo de vivir plenamente. Pero el estoicismo enseña algo distinto: sentir sin ser esclavo de lo que se siente. Dominar las emociones no significa reprimirlas. Significa comprender su origen y decidir conscientemente cómo responder a ellas. La ira, el miedo, la tristeza, todas tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar sin dejarnos arrastrar. Cuando una emoción intensa surge, el primer paso no es reaccionar, sino pausar, respirar, observar, preguntarte, ¿qué me está mostrando esto sobre mí?
Muchas veces, detrás de una emoción hay una necesidad no atendida o una expectativa no expresada. He aprendido que las emociones no controladas nublan el juicio. Bajo su influencia, decimos palabras que no sentimos, tomamos decisiones que lamentamos y nos alejamos de quienes más valoramos. Pero cuando aprendemos a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta, recuperamos nuestro poder. Los estoicos practicaban esta pausa consciente. Sabían que entre lo que ocurre y lo que hacemos existe un espacio sagrado, la elección. Y en esa elección reside nuestra libertad. Entrenar la regulación emocional es un acto diario. A veces consiste en retirarse unos segundos antes de hablar. Otras veces, en aceptar una emoción sin juzgarla. Con el tiempo, descubres que no necesitas reprimir lo que sientes, solo comprenderlo. Cuando dominas tus emociones, ya no te gobiernan. Se convierten en aliadas que te informan, no en tiranas que te controlan. Y desde ese equilibrio interior, puedes actuar con claridad, dignidad y propósito. 8. El propósito como brújula. Vivir sin propósito es como navegar sin rumbo. Puedes moverte, incluso avanzar, pero sin dirección clara terminarás agotado y confundido. El propósito da sentido a cada esfuerzo, incluso a los más difíciles. No se trata de encontrar una misión grandiosa de inmediato, sino de conectar con aquello que da significado a tus acciones diarias. A veces el propósito se manifiesta en servir, en aprender, en crear, en acompañar. No siempre grita, a menudo susurra. El estoicismo enseña que el propósito surge cuando alineas tus acciones con tus valores, cuando lo que haces refleja quién eres. En ese punto, incluso el sacrificio adquiere sentido. Pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser, incluso cuando nadie mira? ¿Qué valores deseo encarnar, incluso cuando es difícil? Las respuestas a estas preguntas te acercan a tu propósito. Vivir con propósito no elimina el dolor, pero le da significado. No elimina los obstáculos, pero los vuelve soportables. Y, sobre todo, te recuerda por qué sigues adelante incluso cuando el camino se vuelve incierto. Cuando encuentras tu propósito, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como una expresión consciente de quién eres. Y así, paso a paso, reflexión tras reflexión, comienzas a vivir no desde el ruido exterior, sino desde una verdad interna que nadie puede arrebatarte. Vida interior. La gratitud no es solo una emoción pasajera, es una forma de ver el mundo. Cuando eliges agradecer, entrenas a tu mente para reconocer lo que permanece en lugar de obsesionarse con lo que falta. Este simple cambio de enfoque puede transformar por completo tu experiencia diaria. La gratitud no niega el dolor ni ignora las dificultades. Más bien, las coloca en perspectiva. Te recuerda que incluso en medio de la incertidumbre hay algo estable dentro de ti que no puede ser arrebatado. Los estoicos entendían esto profundamente. Para ellos, agradecer no era una reacción, sino una disciplina consciente. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía desmoronarse. Los planes no salían como esperaba, las relaciones se tensaban y la incertidumbre pesaba como una sombra constante. Fue entonces cuando decidí practicar la gratitud incluso en medio del caos. Cada noche, antes de dormir, anotaba 3 cosas por las que podía sentir agradecimiento. A veces eran cosas pequeñas, una conversación sincera, un momento de silencio, un pensamiento claro. Poco a poco, esa práctica comenzó a cambiar mi percepción. La gratitud tiene el poder de devolvernos al presente. Nos ancla. Nos recuerda que la vida no se mide solo por logros externos, sino por la calidad de nuestra atención. Cuando agradeces, dejas de vivir en la escasez mental y comienzas a habitar la abundancia interior. Los estoicos sabían que no todo está bajo nuestro control, pero también sabían que nuestra actitud siempre lo está. Y en esa actitud, la gratitud actúa como un ancla emocional que estabiliza incluso en medio de la tormenta. 9. La autodisciplina como camino hacia la libertad. Muchas personas ven la disciplina como una prisión, como una serie de reglas que limitan la espontaneidad. Pero desde la perspectiva estoica, la autodisciplina es precisamente lo contrario, es la puerta hacia la libertad interior. Sin disciplina, somos esclavos de nuestros impulsos. Reaccionamos sin pensar, cedemos ante la comodidad, posponemos lo que sabemos que debemos hacer. Pero cuando desarrollamos autodisciplina, comenzamos a dirigir nuestra vida con intención.
La autodisciplina no se trata de rigidez, sino de coherencia. Es hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es elegir el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Y cada vez que lo haces, fortaleces tu carácter. Recuerdo un periodo en el que luchaba constantemente contra la procrastinación. Sabía lo que tenía que hacer, pero siempre encontraba excusas. Hasta que comprendí algo fundamental: no necesitaba motivación, necesitaba estructura. Empecé a establecer pequeños compromisos diarios, simples pero constantes. Con el tiempo, esa constancia se convirtió en confianza. La autodisciplina se construye en lo pequeño, en levantarte cuando dijiste que lo harías, en cumplir una promesa contigo mismo, en mantener la palabra incluso cuando nadie está mirando. Cada uno de esos actos refuerza tu identidad. Los estoicos creían que la verdadera libertad nace del dominio interno. Cuando controlas tus impulsos, nadie puede manipularte. Cuando gobiernas tus hábitos, gobiernas tu destino. 10. La aceptación del cambio. Nada en la vida permanece igual. Todo fluye, todo se transforma. Resistirse al cambio es luchar contra la naturaleza misma de la existencia. Aceptarlo, en cambio, es alinearse con ella. El cambio suele despertar miedo porque amenaza lo conocido, pero también es la puerta hacia el crecimiento. Cada transformación trae consigo una oportunidad de expansión, aunque al principio no sea evidente. He aprendido que resistir el cambio solo prolonga el sufrimiento. Aceptarlo no significa resignarse, sino comprender que algunas cosas deben terminar para que otras puedan comenzar. Cuando soltamos lo que ya no nos sirve, creamos espacio para lo nuevo. Los estoicos enseñaban que no debemos aferrarnos a aquello que no depende de nosotros. Personas, circunstancias, resultados, todo es transitorio. Lo único que realmente poseemos es nuestra actitud frente a lo que ocurre. Aceptar el cambio requiere valentía. Significa confiar en que incluso cuando el camino no es claro, hay aprendizaje en cada paso. Significa avanzar sin garantías, pero con convicción. 11. La fortaleza del carácter. El carácter no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. Es en los momentos difíciles donde se revela quiénes somos realmente. Cuando todo va bien, cualquiera puede parecer fuerte, pero cuando la presión aumenta, el carácter habla. Fortalecer el carácter implica elegir la integridad incluso cuando nadie observa. Significa actuar con coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Esa coherencia genera una paz profunda, una sensación de alineación interna. Los estoicos valoraban el carácter por encima de todo. Para ellos, una vida virtuosa era la mayor forma de éxito. No medían el valor por riquezas o reconocimiento, sino por la calidad del alma. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad para templar tu carácter. Cada decisión difícil es una oportunidad para crecer. Y cada error, una lección disfrazada. 12. La calma como poder. En un mundo acelerado, la calma se ha convertido en una forma de poder silencioso. Quien permanece sereno mientras otros se agitan posee una ventaja invisible. No porque sea indiferente, sino porque está centrado. La calma no es ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. Es la capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente, de escuchar sin perder el centro, de actuar sin perder la paz. Cuando cultivas la calma, te vuelves menos vulnerable al caos externo. Las opiniones ajenas pierden fuerza. Las circunstancias dejan de sacudirte con tanta intensidad. Empiezas a vivir desde un espacio interno sólido. Los estoicos practicaban esta calma a través de la reflexión diaria, la meditación y el recuerdo constante de lo que realmente importa. Sabían que una mente tranquila ve con claridad, y desde esa claridad surge la verdadera fuerza. 13. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción. La armonía interior se construye cuando lo que piensas, dices y haces está alineado. Cuando no hay contradicción interna, la vida fluye con mayor naturalidad. Muchos sufren porque viven divididos, desean una cosa, dicen otra y hacen algo completamente distinto. Esa fragmentación genera conflicto interno y desgaste emocional. La coherencia, en cambio, genera paz. No necesitas justificarte ni fingir, simplemente eres. Vivir de este modo requiere honestidad contigo mismo. Requiere reconocer cuando te estás traicionando y tener el valor de corregir el rumbo.
La filosofía estoica nos invita a esa coherencia radical, vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando es difícil. 14. El camino interior. Todo lo que has leído hasta ahora apunta a una verdad sencilla pero profunda. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de conquistar el mundo, sino de comprenderte a ti mismo. Cuando te conoces, te gobiernas. Cuando te gobiernas, eres libre. Y cuando eres libre, nada externo puede robarte la paz. Este camino no termina. Siempre habrá nuevas capas que descubrir, nuevas lecciones que integrar. Pero cada paso que das con conciencia te acerca más a tu esencia. Y ahí, en ese espacio silencioso y firme dentro de ti, descubrirás que siempre tuviste lo que necesitabas. Si deseas, puedo continuar con el siguiente bloque manteniendo exactamente este ritmo, profundidad y estilo. Y para tu evolución interior, el miedo, cuando se observa con honestidad, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro severo pero justo. No llega para destruirte, sino para mostrarte donde aún puedes fortalecerte. Cada temor señala una frontera interna que espera ser atravesada. Aceptar el miedo no significa rendirse ante él. Significa mirarlo de frente sin huir, comprender su mensaje y decidir avanzar a pesar de su presencia. El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar incluso cuando el corazón tiembla. Esa es la diferencia entre vivir encadenado a la duda o caminar con dignidad hacia lo desconocido. Los estoicos entendían que el miedo nace de nuestra interpretación, no de los hechos en sí. No tememos a las cosas, sino a la idea que formamos de ellas. Cuando logras observar tus pensamientos con distancia, el miedo pierde fuerza, se vuelve manejable, se vuelve humano. Imagina por un momento que cada miedo que enfrentas es una puerta. Detrás de ella no hay castigo, sino expansión. Cada vez que eliges avanzar, tu identidad se ensancha. Te conviertes en alguien que confía más en sí mismo, alguien que ya no se paraliza ante la incertidumbre. Y así, poco a poco, el miedo deja de ser una barrera y se transforma en un impulso. Empiezas a entender que el crecimiento siempre exige incomodidad, que ninguna vida significativa se construye desde la seguridad absoluta. La valentía no elimina el riesgo, pero te enseña a caminar con él. 9. La sabiduría del silencio. Vivimos rodeados de ruido. Ruido externo, ruido mental, ruido emocional. Opiniones constantes, estímulos interminables, voces que reclaman atención. En medio de todo esto, el silencio se ha vuelto un lujo y una necesidad. El silencio no es vacío, es espacio. Es el lugar donde la mente puede ordenar lo que ha estado disperso, donde el corazón puede hablar sin interrupciones. Los estoicos valoraban profundamente el silencio porque sabían que solo en él se revela la verdad interior. He descubierto que el silencio no se encuentra, se cultiva. A veces comienza con unos minutos de quietud, otras veces con una caminata sin distracciones, sin música, sin pantallas. Al principio puede resultar incómodo. La mente busca escapar, llenar el vacío. Pero si permaneces, algo cambia. En el silencio comienzas a escuchar pensamientos que normalmente ignoras. Reconoces patrones, comprendes emociones. Y, lentamente, emerge una claridad que no puede encontrarse en el ruido constante. El silencio también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es darte el espacio para sentir, reflexionar y elegir conscientemente. No todo necesita respuesta inmediata. No toda opinión merece reacción. Cuando aprendes a habitar el silencio, desarrollas una presencia serena. Tus palabras se vuelven más precisas, tus acciones más conscientes, tus decisiones más firmes. Ya no reaccionas por impulso, respondes desde la comprensión. 10. La coherencia como forma de libertad. Hay una libertad profunda que nace cuando lo que piensas, dices y haces se alinean. Esa coherencia elimina la fricción interna. Dejas de luchar contigo mismo. Te conviertes en alguien confiable, incluso para ti. Muchos viven fragmentados, piensan una cosa, sienten otra y actúan de una manera distinta. Esa división desgasta el espíritu. La coherencia, en cambio, unifica. Te devuelve la sensación de integridad. Ser coherente no significa ser perfecto. Significa ser honesto. Significa reconocer tus valores y actuar en consecuencia, incluso cuando nadie observa. Es una práctica diaria, una elección constante.
Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino de vivir conforme a la propia razón. Cuando tus acciones reflejan tus principios, el juicio ajeno pierde poder sobre ti. 11. La paciencia como fortaleza invisible. Vivimos en una era que glorifica la inmediatez. Queremos resultados rápidos, respuestas instantáneas, cambios inmediatos. Pero la vida profunda no obedece a la prisa. Crece en silencio, lentamente, como una raíz que se fortalece bajo tierra antes de romper la superficie. La paciencia no es pasividad. Es resistencia tranquila. Es la capacidad de permanecer fiel a tu proceso incluso cuando no ves resultados inmediatos. Es confiar en que cada paso, por pequeño que parezca, tiene un propósito. La paciencia te enseña a aceptar los ritmos naturales de la vida, a entender que algunas lecciones requieren tiempo, que algunas transformaciones no pueden acelerarse sin romperse. Cuando cultivas paciencia, desarrollas una calma que no depende de resultados externos. Aprendes a disfrutar del camino, no solo del destino. 12. El poder de elegirte. Elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es responsabilidad. Es reconocer que nadie puede vivir tu vida por ti, ni cargar con tus decisiones. Elegirte es honrar tu bienestar, tus valores, tu crecimiento. Muchas personas se abandonan intentando agradar, encajar o cumplir expectativas ajenas. Con el tiempo, ese abandono pasa factura. Elegirte es volver a casa. Cada vez que dices no a lo que te daña, te dices sí a ti mismo. Cada límite que estableces es una afirmación de tu valor. Cada elección consciente fortalece tu identidad. El estoicismo nos recuerda que nuestra dignidad no depende de la aprobación externa, depende de la coherencia interna, de vivir de acuerdo con aquello que consideramos justo y verdadero. 13. El regreso a ti. Al final, todo este camino apunta a un solo lugar, a ti mismo. No al ego, no a la imagen, sino a tu esencia. A esa parte silenciosa que observa, aprende y crece. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Solo necesitas recordar quién eres cuando dejas de huir de ti mismo. Cuando te permites sentir, reflexionar y actuar con conciencia. La vida no te exige perfección, te pide presencia, te pide honestidad. Te pide el coraje de seguir avanzando incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y si hoy estás aquí, leyendo estas palabras, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a despertar. Permítelo. Camina con calma. Respira con intención. Vive con propósito. Y recuerda, no estás solo en este camino. Cada paso consciente que das es una victoria silenciosa que transforma tu mundo desde dentro hacia afuera. Nos conecta con nuestra propia humanidad. Cuando comprendemos el dolor, la alegría o la lucha del otro, dejamos de ver enemigos y comenzamos a ver espejos. La empatía no debilita, al contrario, fortalece el carácter porque exige valentía emocional. Exige mirar sin juzgar, escuchar sin interrumpir y comprender sin necesidad de imponer. He aprendido que la empatía no nace del acuerdo, sino del respeto. No tienes que pensar igual que alguien para comprenderlo. Basta con reconocer que su experiencia es tan real como la tuya. En un mundo que reacciona rápido y escucha poco, la empatía se convierte en un acto silencioso de rebeldía consciente. Recuerdo momentos en los que, al practicar la empatía, mi visión cambió por completo. Personas que antes me parecían difíciles comenzaron a revelarse como seres humanos cargados de historias invisibles. Detrás de cada reacción dura suele haber una herida no expresada. Comprender eso transforma la manera en que nos relacionamos. Los estoicos enseñaban que no controlamos las acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta ante ellas. La empatía nace precisamente ahí, en la elección de responder con comprensión en lugar de juicio. Al hacerlo, no solo alivias el sufrimiento ajeno, sino que también liberas tu propia mente del peso de la ira y la resistencia. Practicar la empatía no significa tolerar lo dañino, sino establecer límites con humanidad. Puedes ser firme sin ser cruel. Puedes decir no sin cerrar el corazón. Esa es una forma elevada de fortaleza interior. 13. La aceptación del cambio. Nada permanece igual. La vida fluye, se transforma, se renueva. Resistirse al cambio es resistirse a la propia naturaleza de la existencia. Durante mucho tiempo intenté aferrarme a lo conocido, creyendo que la estabilidad me protegería.
pero comprendí que el verdadero sufrimiento nace cuando luchamos contra lo inevitable. Aceptar el cambio no es resignarse, es adaptarse con conciencia. Es reconocer que cada final trae consigo una posibilidad oculta. Cuando una etapa termina, algo dentro de nosotros también se reorganiza, se fortalece, madura. Los estoicos entendían que el cambio es neutral. Somos nosotros quienes lo cargamos de miedo o esperanza. Cuando dejamos de ver el cambio como amenaza, comenzamos a verlo como maestro. Cada transformación nos invita a soltar una versión antigua de nosotros mismos para dar paso a otra más alineada con nuestra verdad. He aprendido que cuanto más flexible soy ante la vida, menos me quiebro. La rigidez nace del miedo, la adaptabilidad de la sabiduría. Aceptar el cambio es confiar en que, aunque no todo esté bajo control, aún podemos elegir cómo caminar a través de la incertidumbre. 14. La responsabilidad personal. Asumir responsabilidad es un acto de poder. Significa dejar de culpar al mundo, a las circunstancias o al pasado, y reconocer que siempre tenemos un margen de elección. Puede ser pequeño, pero existe. La responsabilidad no es castigo, es libertad. Cuando aceptas que eres responsable de tus decisiones, recuperas el control de tu vida. Dejas de ser espectador y te conviertes en autor. Los estoicos enseñaban que no elegimos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Esa respuesta define nuestro carácter. Cada elección consciente construye el tipo de persona que llegamos a ser. He descubierto que asumir responsabilidad no siempre es cómodo, pero siempre es liberador. Nos devuelve la dignidad de saber que, incluso en medio del caos, podemos actuar con integridad. 15. El regreso a la calma. Después de todo aprendizaje, de toda lucha interna, llega un punto de quietud. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no eres el mismo. Has aprendido a observar sin perderte, a sentir sin ahogarte, a avanzar sin traicionarte. La calma no es ausencia de conflicto, es presencia de claridad. Es saber que, pase lo que pase, puedes volver a ti, respirar, elegir con conciencia, caminar con propósito. Y si hoy dudas, si el camino parece incierto, recuerda esto: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Estás más preparado de lo que crees, más fuerte de lo que imaginas. Confía en el proceso, confía en tu crecimiento y, sobre todo, confía en ti. Nos eleva a un plano de existencia más consciente, más justo y más humano. Marco Aurelio, emperador y pensador estoico, dejó una reflexión que atraviesa el tiempo: lo que no es bueno para la colmena, tampoco es bueno para la abeja. En esa frase se encierra una verdad profunda: nuestro bienestar jamás está separado del bienestar de los demás. Cada acto de empatía nos recuerda que no caminamos solos. Recuerdo un momento que marcó mi comprensión de esta verdad. Me reencontré con una amiga que atravesaba una etapa difícil de su vida. En lugar de intentar arreglar su dolor con consejos vacíos, decidí simplemente escuchar. Guardé silencio, abrí el corazón y le ofrecí presencia. En ese espacio seguro, ella pudo expresar miedos que llevaba tiempo ocultando. No intenté corregirlos, solo comprenderlos. Aquella experiencia fortaleció nuestro vínculo y me enseñó que, muchas veces, la verdadera ayuda nace del silencio atento. La empatía no requiere grandes gestos. Se cultiva en lo cotidiano, en los detalles. Escuchar sin interrumpir. Observar sin juzgar. Percibir no solo las palabras, sino también los silencios, las miradas, las emociones no dichas. Cuando hacemos esto, nuestras relaciones se transforman. Se vuelven más humanas, más profundas, más reales. Desde la mirada estoica, la empatía también está ligada a la justicia. Cuando comprendemos al otro, actuamos con mayor equilibrio y respeto. He visto cómo pequeños actos de comprensión pueden disolver conflictos que parecían imposibles. Donde antes había tensión, surge entendimiento. Donde había distancia, nace conexión. Te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada día, realiza un acto consciente de empatía. Escucha de verdad a alguien. Pregunta cómo se siente sin prisa por responder. Ofrece presencia, no soluciones. Descubrirás que estos gestos, aunque pequeños, transforman no solo a los demás, sino también a ti. La empatía no es debilidad, es una forma elevada de fortaleza interior. Practicarla nos acerca a la vida que deseamos construir,
una vida con sentido, conexión y humanidad. 13. La belleza de la simplicidad. Imagina por un instante que te encuentras frente al océano. El vaivén constante de las olas, el aire limpio, el sonido que todo lo aquieta. En ese momento no existen obligaciones, ni prisas, ni ruido mental, solo presencia. Esa sensación encierra la esencia de la simplicidad. Vivimos rodeados de estímulos, demandas y expectativas. Sin darnos cuenta, cargamos más de lo necesario, pero la verdadera paz aparece cuando aprendemos a soltar. Como diría Epicteto, no es la carencia lo que nos limita, sino el apego a lo innecesario. En mi propio camino decidí simplificar. Comencé por lo tangible, ordené mi espacio, eliminé objetos que ya no cumplían una función real. Con cada cosa que dejaba ir, sentía que mi mente respiraba un poco más libre. Luego extendí ese orden a mi mundo digital, reduje notificaciones, silencié distracciones, recuperé tiempo. Y con ese tiempo, recuperé claridad. La simplicidad no empobrece, libera. Al reducir el ruido externo, descubrimos una riqueza interior que siempre estuvo allí. Aprendemos a disfrutar lo esencial, a valorar los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Simplificar también implica elegir mejor, relaciones que nutren, proyectos que resuenan con nuestros valores, pensamientos que nos construyen en lugar de desgastarnos. No se trata de renunciar a todo, sino de quedarnos con lo que verdaderamente importa. Pregúntate, ¿qué podría soltar hoy para vivir con mayor ligereza? A veces, un pequeño cambio abre un espacio inmenso para la paz. La simplicidad no es pobreza de vida, es abundancia de claridad. 14. El poder de la persistencia en el camino hacia nuestros sueños. Tarde o temprano comprendemos que no es el talento ni la suerte lo que define el resultado, sino la constancia. La persistencia es esa fuerza silenciosa que nos mantiene avanzando incluso cuando nadie aplaude. Hubo un tiempo en que me propuse escribir sobre la resiliencia humana. El proceso fue más difícil de lo que imaginaba. Rechazos, dudas, silencios prolongados. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, pero algo dentro de mí insistía en continuar. No por reconocimiento, sino por fidelidad a mi propósito. La filosofía estoica enseña que el carácter se forja en la repetición del esfuerzo, no en los logros inmediatos. Persistir no significa forzarse sin descanso, sino levantarse con dignidad cada vez que caemos. Cada obstáculo se convierte en maestro cuando decidimos aprender de él. La persistencia transforma el fracaso en experiencia y la dificultad en fortaleza interior. No siempre veremos resultados inmediatos, pero cada paso cuenta. Si hoy sientes que el camino es largo, recuerda esto, no necesitas avanzar rápido, solo avanzar con intención. La constancia silenciosa construye lo que la prisa destruye. Sigue adelante, incluso cuando nadie mire, incluso cuando dudes. Porque cada paso firme que das te acerca, sin que lo notes, a la versión más fuerte y consciente de ti mismo. Más dolorosas eran las dudas internas sobre mi propia capacidad. Sin embargo, cada día decidí aferrarme a mi propósito con una determinación casi estoica. Cada mañana, frente a la página en blanco, recordaba unas palabras de Séneca que se grabaron en mí: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esa idea se convirtió en mi ancla. Me impulsaba a continuar incluso cuando el cansancio, la crítica o el rechazo intentaban desviarme del camino. Con el tiempo comprendí algo esencial: cada pequeño avance, por insignificante que pareciera, era una victoria silenciosa contra el desaliento. Y un día, después de años de constancia, aquello que parecía imposible ocurrió. Mi trabajo vio la luz y, más importante aún, tocó la vida de otras personas. En ese momento entendí que la persistencia no solo abre puertas, sino que transforma a quien la practica. Persistir no es simplemente seguir adelante, es mantenerse firme cuando todo invita a rendirse. Es sostenerse de pie en medio de la tormenta cuando la voz interior tiembla, pero no se apaga. Imagina estar rodeado por el caos, con cada señal indicándote que retrocedas y aún así dar un paso más. Ese paso, por pequeño que sea, tiene un poder inmenso. La historia está llena de ejemplos así. Personas que fracasaron una y otra vez antes de lograr aquello por lo que hoy son recordadas. No triunfaron por suerte, sino por negarse a abandonar su propósito. Cada caída fue una lección,
cada rechazo, una prueba de carácter. Ahora te pregunto, ¿en qué parte de tu vida necesitas hoy persistir? ¿Qué desafío has estado evitando porque parece demasiado grande? Recuerda esto, el verdadero coraje no consiste en no caer, sino en levantarse con mayor claridad. Cuando eliges avanzar, incluso con miedo, te alineas con lo mejor de ti. 15. La gratificación de la autosuficiencia. Hay momentos en los que una profunda calma nos envuelve, como si todo estuviera en su lugar. Esa sensación suele aparecer cuando aprendemos a sostenernos por nosotros mismos. La autosuficiencia no es aislamiento, es fortaleza interior. Imagínate por un instante dependiendo únicamente de tus propias capacidades. No como una carga, sino como una fuente de libertad. Cuando desarrollamos la habilidad de proveernos estabilidad emocional, dejamos de buscar afuera lo que solo puede construirse dentro. En mi experiencia, este aprendizaje comenzó con pequeñas decisiones, resolver problemas por mi cuenta, confiar en mi criterio, aceptar errores sin castigarme por ellos. Cada paso fortalecía mi confianza. Poco a poco entendí que la verdadera seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la relación que mantenemos con nosotros mismos. La autosuficiencia no implica rechazar la ayuda de otros, sino no depender de ella para sentirnos completos. Es la capacidad de mantener la calma cuando el entorno se vuelve inestable. Como enseñaban los estoicos, la verdadera libertad nace cuando dejamos de atarnos a lo que no controlamos. Cultivar esta virtud requiere práctica. Puedes comenzar con metas sencillas, aprender algo nuevo, resolver un problema cotidiano, sostener una decisión difícil. Cada pequeño logro refuerza tu autonomía interior. Con el tiempo, descubres algo poderoso, no necesitas que todo esté en orden para estar en paz. Esa paz nace de saber que, pase lo que pase, tienes la fortaleza para responder con dignidad y claridad. La autosuficiencia es una forma elevada de libertad, y cuando la desarrollas, no solo te vuelves más fuerte, sino también más sereno. Cierre final. A lo largo de este recorrido hemos explorado la calma, la disciplina, la fortaleza y la sabiduría interior. El estoicismo no es una teoría lejana, sino una práctica viva que transforma la manera en que enfrentamos la vida. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, soy mi prioridad. Así sabré quiénes han recorrido este camino completo. Suscríbete, activa la campana y acompáñame en los próximos encuentros. Tu crecimiento importa. Nos vemos en la próxima lección. 9 already subscribers पर हम कंटिन्यू